Hermanos, es una bendición estar en la casa del Señor. Este día quiero hablarles sobre el tema: no dejemos de congregarnos. Dígale que tiene a la par: bienvenido, bienvenido. No dejemos de congregarnos. Quiero animarles a valorar el congregarse en la iglesia. No es tiempo perdido, hermanos. Este es uno de los tiempos más gratos en la vida de cualquier cristiano, el congregarse. Además, no se extrañe si alguien le pregunta: no lo vi la semana pasada. No se extrañe y mucho menos se disguste si alguien le dice: no le vi la semana pasada. ¿Dónde anduvo? ¿O dónde estuvo? Y usted deberá de entender que es parte del interés mutuo que los cristianos tenemos entre nosotros. No es intromisión en su asunto privado, no, es una preocupación espiritual. Y por otro lado, animarles a que el estar congregados es tan importante, máxime, dice el escritor, cuando estemos pensando en la venida del Señor Jesucristo. Vamos entonces a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos 10:25. Todo el capítulo 10 es maravilloso, hermanos, es maravilloso, es extraordinario. Pero dentro de toda esa composición paulina, porque así se sugiere que es el apóstol Pablo el escritor del libro de los Hebreos, escribió esta excitativa diciendo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y la traducción lenguaje actualizado lo expone así: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Los lectores de la Biblia nos hemos dado cuenta de expresiones que algunos utilizaron en cuanto al valor de estar reunidos en el templo, en la casa del Señor. David el rey, en el Salmo 84:10 de la traducción lenguaje actualizado, expongo lo siguiente. Él dijo: prefiero pasar un día en tu templo que estar allí 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Y la palabra de Dios para todos dice: un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que habitar en la casa de un perverso. Además expuso en el Salmo 122:1 lo siguiente: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Otra versión dice: me sentí muy feliz cuando me dijeron, vamos al templo del Señor. Y aquí estamos, en las puertas de Jerusalén. Sabe que el contexto nos dice del júbilo que el pueblo tenía cuando ascendían a la ciudad de Jerusalén, al lugar donde estaba el templo. Por eso David dice: aquel que me dice, oh rey, va a ir a la casa de Dios, ahora se celebra la fiesta tal o cual. Recuerden ustedes que el pueblo hebreo tenía una diversidad de festividades que Dios les había
señalado y establecido, y que no venían a ser festividades opcionales de estar o de no estar. El pueblo llegó a aprender el valor de encontrarse en esas festividades, pero también el valor de ascender al templo, porque era el lugar donde se podían encontrar con Dios, ofreciendo las ofrendas, los sacrificios necesarios, urgidos en su vida espiritual. Entonces ellos iban ascendiendo a la ciudad de Jerusalén de manera jubilosa y de manera alegre. Podríamos pensar que tenían circunstancias adversas en el camino. Podríamos pensar la fatiga que podían tener algunos al ir ascendiendo. Pero todo eso pasaba a ser relegado y su enfoque era que estaban ya cerca del templo, cerca de la casa de Dios para alabar y glorificar su nombre. Ahora, hermanos, cuando alguien, ya sea el predicador, el pastor, el hermano, el líder, se acerque a usted o a nosotros diciéndonos: ¿por qué no ha venido a la casa de Dios? Tengo días de no verle. Yo lo vi a usted muy activo. Yo lo vi a usted, pero participando incondicionalmente. Recuerdo que usted me recibió allí a la puerta. No olvido la sonrisa con la que usted me recibió, pero ahora lo extraño, no lo he visto. ¿Qué le pasa? Algunas respuestas que no necesariamente sean las que pueden darnos a los referidos, podría ser lo siguiente: mire, la verdad es que no necesito ir. Yo me siento bien así. Además descubrí que hay mucha hipocresía en la iglesia y yo no resisto a los hipócritas. Y por eso yo no estoy yendo. No me gusta que a veces se muestran indiferentes, si uno llega, si uno no llega, y comienzan a aparecer una serie de posibles respuestas. Algunos otros dirán: mire, yo ya descubrí que ese es puro fanatismo, y yo no soy fanático, soy seguidor del Real Madrid y sufro cuando pierde, pero yo no soy fanático. El fanatismo religioso no va conmigo. Me di cuenta que eso no es importante. Entonces, hermanos, no nos extrañemos si alguien nos interroga, nos pregunta o busca animarnos, estimularnos para venir a la casa del Señor. Entonces, yendo por partes, el llamado tiene un matiz claramente congregacional y eclesial. Sabe que algunos traducen, o mejor, la palabra dejar de congregarse viene de la palabra desertar. Entonces el texto leído diría así: no desertemos de nuestras reuniones como suelen hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que veis acercarse el día. Entonces está hablando de desertar, y esta palabra nos lleva a un alejamiento continuo. Es decir, no está hablando de esos instantes que por razones ajenas, justificables, no se asistió o no se congregó, sino que ya esto es algo continuo. No vamos a ir ahora al culto. La verdad que ayer fuimos. Pero hoy es el día del Señor. Sí, yo ya celebré varios días del Señor. Entonces, llega un momento en que nos volvemos como indiferentes, y si eso es continuo, ya clasificamos en desertores de la iglesia. Ya no nos interesa nada de lo que esté produciendo o haciendo la iglesia. Nos volvemos como
ya no integrantes de la congregación, sino como amigos de la congregación. Sí, yo, hermanos, antes pertenecía a la iglesia. ¿Y ahora dónde asiste? No asisto a ninguna parte. Entonces ya dejó de ser parte de la iglesia. Estoy hablando aquí de la iglesia del Señor, pero entrando en una particularidad, el templo cristiano al que todos nosotros pertenecemos. Y si usted pertenece a esta congregación, diga amén. Fue un poco flojo el amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto da la idea de un alejamiento continuo. Más que un simple dejar, es desertar. Dígale que tiene la paz, no vaya a desertar. No sea un desertor. Fíjese, hermano, hasta donde el apóstol en ese sentido tiene una grave preocupación por los hermanos que han dejado de congregarse. Ahora, ¿cuáles podrían ser las razones? Entre otras podríamos decir, y eso está dentro del contexto original, dentro del contexto a quienes el apóstol les está escribiendo. Y podrían ser las siguientes: debido a una piedad equivocada que suponía que el culto solitario era mejor. Una piedad equivocada. Fíjese, hermano, que me he dado cuenta que Dios está en todo lugar. Y que no es necesario congregarse. Yo ya me di cuenta de que para orar no es necesario ir al templo. Para cantar no es necesario ir al templo. Para leer la palabra no es necesario. Entonces él está diciendo, yo ya aprendí a hacer mi culto propio. Y allí no hay imposiciones de ninguna naturaleza. Hermano, si alguien se distancia de la congregación por las responsabilidades que conlleva el estar dentro de la congregación, quiero recordarle que son disposiciones bíblicas, que no debemos de rehusar el cumplirlas, porque son disposiciones bíblicas. Todo aquello que requiere el culto, el sostén del culto, todo eso es parte de las exigencias de Dios al nuevo pueblo que es constituido por los que somos la iglesia. Por otro lado, podría ser por un engreimiento religioso que giraba que la necesidad del culto corporativo había sido superada. Es decir, yo me siento mejor levantarme, orar, leer, cantar. Y yo, hermanos, le voy a decir que hay una gran diferencia entre estar orando en casa, que en ningún momento una reunión general va a excluir el valor de nuestro propio devocional. Usted en su casa debe tener su propio momento de orar y estar a solas con el Señor. Pero eso en ningún momento sustituye al valor de la congregación. El apóstol Pablo está diciendo que es importante la reunión. Jesús dijo en su momento, donde estén dos reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Entonces nosotros venimos a la casa de Dios con esa seguridad y esa expectativa de que el Señor está en la reunión y que por su Espíritu nos ministra y que por su Espíritu nos bendice. Por otro lado, podría ser que hay una declinación del fervor religioso que resultaba en una indiferencia. Ha declinado su pasión, ha declinado su interés, ya no siente lo mismo, dice. Mire, yo no voy porque yo ya no siento lo mismo. Hay hermanos que dicen así, es que los cantos de ahora no me bendicen. Hermano, si usted no entra al culto, hace acto de presencia, pero no entra en el culto,
nada le va a bendecir, nada le va a ministrar. Hasta una sonrisa que alguien le brinde le dirá, qué hipócrita. O sea, hermano, no tenemos disposición para nada. Entonces usted debe de entender que venir a la casa de Dios y congregarse, usted está cumpliendo con una petición o una exigencia del Señor más que del pastor o del predicador. Usted está aquí porque reconoce y reconocemos nuestra necesidad espiritual y, como alguien dice, venimos a llenar el tanque. Porque muchas veces las presiones que se viven en el diario son tan exigentes que necesitamos, hermanos, buscar un refugio espiritual como este, no solamente entonces para hacer acto de presencia, sino porque necesitamos urgentemente que Dios nos hable, llene nuestras vidas, nos fortalezca y podamos animarnos los unos a los otros. Entonces, cuando hay una declinación del fervor religioso, puede ser, hermano, que hasta las cosas que antes nos parecían, ahora no nos parece. Que aquello que nos ministraba y nos bendecía, ahora no nos bendice ni nos ministra para nada. Por otro lado, se dice que podía ser la desidia o negligencia, que como causa y como efecto suele aliarse con una fe vacilante y enferma. En un momento aquello que había abrazado con tanta seguridad y fe, ahora viene y dice, desde la vez pasada que le pedí a Dios tal cosa y no me oyó, yo ya no creo. Tengo tanto tiempo de estar orando por tal o cual cosa y Dios no me contesta. Nos volvemos entonces como molestos. Y si la petición en sí tiene un desenlace que no lo esperaba, nos olvidamos que Él es el alfarero y nosotros el barro. Nos olvidamos que Él es soberano y que nosotros estamos bajo su soberanía, y nos olvidamos que el hecho de que hoy no nos haya contestado una petición no quiere decir que era la única petición que teníamos y no era la última vez que íbamos a pedir ayuda. Aquí los que estamos seguimos bajo necesidad, algunos necesidades mayores que otros. Y si usted puede decir en este día, Señor, entiendo o no entiendo por qué oré, ayuné, vigilé y no hubo respuesta, me inclino delante de ti como soberano que eres y en ti seguiré esperando, porque mientras haya aliento en nosotros, necesitados de la gracia, de la bondad y de la presencia de Dios seremos. Amén. ¿Dónde está Tati o Teti? ¿Es Tati? ¿Teti? Tati. Ella me escribió en estos días y su condición, su estado, y estuvimos contestando y ya se identifica después de este proceso y me dice: yo soy Tati. El desenlace humanamente no era el esperado, pero sigue amando al Señor con su esposo y con la confianza. Hoy vi ahí que puso con un bebé, ¿verdad?, en el Facebook. Eso es su esperanza, ese es su deseo. ¿Y cuántas cosas podríamos señalar de que aunque Dios no intervino como esperábamos, siempre intervino? Y cuando Dios interviene, aunque humanamente no lo entendamos, rindámonos ante Él y digámoslo: tú lo sabes todo, Señor. Yo vivo este presente, tú sabes mi mañana y tú sabes los días venideros, y todos los que estamos presentes y todos los que nos ven por la internet sabemos que necesitaremos
del Señor ahora y siempre. Había algo más que podía estar ausentando a los hermanos en ese momento: el egoísmo. Era el egoísmo. Otro podía ser la soberbia. Es decir, ellos eran como altivos, hablando de los judíos. Y saber que en esa sinagoga o en ese espacio se habían incorporado no judíos y que eran gentiles. Y estos gentiles no eran bien clasificados en la cultura judía. Ahora los judíos cristianos tienen que estar sentados cerca de un gentil cristiano, y comenzaban como a repudiar el momento, o que mensajes de afuera llegaran y dijeran: ¿cómo es posible que usted, tan respetuoso de la ley y tan amante de sus raíces, esté sentado a la par de ese fulano? Y entonces algunos eran seducidos y salían de la congregación. Y no para ir a otra congregación, sino a desertar totalmente. A desertar, ¿por qué razón? Porque no podía tener convivencia con aquellos que en la antigüedad se les mencionaba como parias, si cabe la expresión. Algunos decían: te doy gracias, decían los judíos hombres, te doy gracias porque no me hiciste mujer, y gracias porque no soy un gentil. Y eso resonaba en sus mentes, hasta sus corazones, y no les permitía el principio de aceptación, el principio que ahora los cristianos sabemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Aquí, hermanos, no nos preguntamos de dónde venimos, de dónde procedemos, cuál es nuestra ocupación. No nos preguntamos. Y ninguno debe de sentirse mal porque la ocupación del otro es una ocupación de un rango disminuido. Y decir: yo, un licenciado motorista, bueno, un licenciado, ¿verdad? Yo, un licenciado sentado a la par de... Eso es rebajarse, hombre. Hermano, cualquiera puede sentirse en esa condición si al observar la sangre que corre por sus venas es diferente a la sangre que corre por las venas del otro. Pero si en este día sobre todos nosotros corre la sangre de Jesús, no nos podemos rechazar, no podemos vernos con diferencias, porque una misma sangre está corriendo por nuestras venas. Por una misma puerta entramos para ser salvos. Y esa puerta es Jesús. Ahí entraron aquellos poseídos, aquellos que están poseídos, no, ¿verdad? De posesiones mejor, ¿verdad? Ahí entraron los que tienen, los que no tienen, los iletrados, los letrados. Entonces dice Pablo: no debe de ser causas para dejar la casa de Dios. Y en la casa de Dios se dan fenómenos, hermano. Por ejemplo, uno es que un líder sea nombrado un hermano que es como líder de un grupo, y es un hermano que ni hablar sabe, pero es un líder. Y empieza usted a decir: eso que está diciendo él, yo lo diría de otra manera, yo lo haría mejor. Hermano, si eso no es en el sentido de ofrecer lo que usted tiene, sino como menosprecio, eso no es bueno. Sé que el que está a la par suya puede ser su cónyuge, puede ser su hijo, puede ser su hija, pero si acaso el que está a la par suya no es pariente, quiero decirle que es su hermano en Cristo. Levanten la mano los hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Veámonos bien en ese sentido. Por otro lado,
Y esto podría ser una razón fuerte. Las persecuciones que se asomaban a causa de la fe. Aquellos edictos que podían estar surgiendo en contra de los de la fe y que preferían mejor quitarse esa vestimenta de fe y volverse como con un vestuario similar a todos los demás para poder librar o librarse de ese edicto. Dígame usted, si en los días de Nerón se podía decir, todo aquel que ande evangelizando será capturado y a los pocos días llevados al anfiteatro, y ahí los leones saldrán para hacer fiesta con ellos. Entonces, esa identidad de fe cristiana que les iba a exponer a una situación como esta, era preferible apartarse. Lo diré con mucho cuidado. En los días de la guerra, bueno, el país siempre está en guerra, ¿verdad? Pero en aquellos días, ¿verdad?, unos jóvenes guerrilleros aquí por la Troncal del Norte detuvieron a unos hermanos en Cristo. Iban saliendo del culto y estos muchachos los pararon y le dijeron: ustedes son de los que oran en contra de nosotros. Y ahora van a ver quiénes somos. Den un paso al frente. Bueno, salió un poco raro eso. Los que son evangélicos. Y arrodíllense los que son evangélicos. Unos dieron el paso al frente, se arrodillaron, levantaron sus manos y dicen, y estos dos acá parados. ¿Y ustedes? No, nosotros invitados de ellos somos, ¿verdad? Atajo de mentirosos, levántense y váyanse. Quedaron avergonzados. Pero cualquiera puede en un momento decir, si esto que yo creo me va a llevar a una situación como esta, prefiero no creer. O prefiero estar a solas, sin identificación. Dios sabe quién soy, sí, y cómo es también. Dios lo sabe. Pero hermanos, razones muchas pueden haber, pero con la ayuda del Señor nosotros debemos de amar congregarnos. Ahora bien, lo contrario de desertar de las reuniones es reunirse para una mutua exhortación, es decir, para animarse mutuamente, para mantener inamovible la profesión de la esperanza, para mantener el fervor del amor mutuo. Es importante. Si en un momento la prédica contiene exhortación, usted puede decir, gracias Señor por recordármelo otra vez. Gracias Señor porque sigues pensando en mí. Gracias Señor porque yo sé que estar en tu casa tiene tanta validez, es tan importante. Gracias Señor porque la oración que elevan me incluye a mí y yo incluyo a tantos otros. Gracias Señor porque se acuerdan de mí o porque me han expresado estima, cariño, aprecio. El aislamiento de los creyentes no es bueno, hermanos. No es bueno. Hay que involucrarse en la iglesia. Usted no debe de decir, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué van a hacer? No. El que habla así es de otro planeta, hermano. No, viene tal actividad, estamos en la campaña del juguete. Solo un hermano he visto pasar. Y por cierto, pasó el domingo pasado con 2 bolsas y hoy pasó con otra. Me cumplió porque él me dijo, el domingo traigo otras. Y el otro domingo también. Mire, qué hermoso. Ahora usted puede oír comentarios que le desanimen. Estar fomentando la vagancia. Se oyen expresiones.
Como que fuéramos los papás, pero lo dicen de esta manera. Si esto se lo deben dar a ellos. Pero si ni ellos tienen interés, hermano, aleje todo síntoma de destrucción de la comunión y de la relación que como cristianos y miembros de la iglesia tenemos. Estamos en la campaña del juguete. Levanten la mano los que estamos en la campaña del juguete. Ay, qué preocupante. Ministros de alabanza no levantan la mano. ¿Estamos en la campaña del juguete? Hermanos, qué raro que los de protocolo no están en la campaña del juguete. ¿Estamos en la campaña del juguete? Qué raro que las mujeres no están en la campaña del juguete. ¿Estamos en la campaña del juguete? Y viene retiro de parejas. Ay, otra vez, y a mí no me gusta que me estén recordando qué debo de hacer y cómo debo de hacer las cosas. Hermanos, no es para afectarles, es para exhortarnos mutuamente, es para animarnos mutuamente, es para fortalecernos mutuamente, es para decir los tiempos pueden ser difíciles, pero Dios está con nosotros. Los momentos pueden ser raros, pero Dios está con nosotros. Qué maravilloso poder envolvernos en la dicha y en la esperanza. Y por otro lado, concluye diciendo, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, ¿cuánto tiempo hace que él escribió esto? Estaba ahí por los años 60 después de Cristo. ¿Cuántos años han pasado en relación a esta promesa de la venida de Cristo? Han pasado tantos años. Y por eso es que aún en los días de él, como de Pedro, muchos se levantaron burlándose de la promesa. Tenemos tiempo de estar oyendo que Cristo viene, porque ellos lo vieron con tanto acercamiento después de la ascensión. Dijeron, bueno, dentro de un mes viene. O posiblemente dentro de un año viene. Y pasaron, hermanos, 100 años como iglesia cristiana y no vino. Y eso hizo que burladores se levantaran, que gente desprestigiando la doctrina de la segunda venida de Cristo se levantaran. Y por eso crearon desánimo y confusión en tantos de nuestros hermanos que abandonaron la fe, desertaron de la iglesia, porque era como algo que no se iba a cumplir. Las profecías de Jesús, de alguna manera ellos las estaban viendo cumplidas, pero la máxima era esa destrucción del templo. Pero Jesús no vino. El apóstol Pedro dijo, el Señor no se está tardando como algunos piensan. Lo que sucede es que Él tiene paciencia para con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la razón de la tardanza de la venida de Jesús es para que ninguno se pierda. Ahora, hermanos, si aquello era tan próximo, ¿cómo no será hoy? El reloj marca que la venida de Jesús está tan cerca y esas agujas se movilizaron más en 1948, cuando el pueblo de Israel tomó la tierra en la que hoy se encuentra, que es la tierra prometida. A partir de ese momento, hermanos, que Israel ingresó y que allí está y allí va a estar, usted y yo podemos decir, ahora está más cerca la venida de Jesús. Y tener esa esperanza de que cuando Él venga, todo aquello que la palabra de Dios nos ofrece se cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos creen que Jesús va a venir? Usted debe de mantener esa fe, esa confianza.
Yo no sé qué le puede a usted impedir el desear que Jesús venga hoy. Hay algunos que pueden decir: Señor, apresúrate porque la deuda es demasiada. Algunos otros dirán: es que mire, yo no me he realizado en la vida. Yo siempre he deseado tal o cual cosa y yo quiero que el Señor no venga hasta que Él me conceda esto. Le voy a decir, hermano, cualquier deseo que tengamos no va a ser superior a la venida de Jesús. Hermano, eso es lo más glorioso, y por eso es que sufrieron y se entregaron tantos por la venida de Jesús. Entonces el apóstol dice: no vayan a desertar de la congregación, no vayan a dejar a un lado la fe en Cristo. Mantengan la fe y la confianza y la esperanza. Amonéstense los unos a los otros, máxime cuando concluyan que Él está a las puertas y viene por su iglesia. Y su iglesia está representada a esta hora en este lugar. Nosotros somos parte de la iglesia de Jesús y podemos decir, como dijo Juan: sí, ven, Señor Jesús. Así que nos vemos en los próximos días en la casa de Dios. Amén. Es mejor estar en la casa de Dios.